Que Dios les bendiga en esta tarde, hermanos, hermanas. Damos gracias a Dios porque es nuestra primera transmisión y esperemos de que el Señor nos permita dando salud y vida para poder estar capacitándonos y adiestrándonos con respecto al plan y propósito que el Señor tiene para con nuestras vidas. En Efesios capítulo 1, el verso 3, nosotros leemos: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, porque pertenecemos a Cristo. Desde antes que formara el mundo, Dios nos escogió para que fuéramos suyos a través de Cristo, y resolvió hacernos santos y sin falta ante su presencia. Aquí el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso que somos bendecidos en Jesucristo, porque antes de que todo fuese formado, el Señor vino y nos escogió y estableció un plan glorioso para nuestras vidas. Por eso es importante que para todo nacido de nuevo debemos de comprender que nuestros planes personales, nuestras metas, nuestros anhelos, nuestros sueños se interrumpen, no porque Dios sea un Dios egoísta, sino porque Él, antes de que nosotros naciéramos, Él ya había establecido y predeterminado qué clase de personas éramos la que teníamos que ser. Debemos de entender de que el Señor es el que nos conoce, porque Él fue el que nos formó, y por lo tanto el deseo de Él sobre todas las cosas es que seamos a la imagen de Jesucristo. Por ello dice aquí en el versículo 4 del capítulo 1 de Efesios: desde antes que formara el mundo, Dios nos escogió para que fuéramos suyos. Es glorioso lo que el Señor viene y establece para nuestras vidas, de que somos para Él y solo por Él. Es por ello que como hijos de Dios debemos de disponer nuestro corazón, poner todo nuestro esfuerzo. ¿Para qué? Para que podamos conocer correctamente el plan, vivir en el propósito que el Señor tiene para con nuestras vidas. Si nosotros leemos en Génesis capítulo 1, y verso 26, luego de que el Señor se determina y planifica cómo es que nosotros debíamos de vivir y de ser, el verso 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, a nuestra semejanza, para que ejerzan poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y salvajes y sobre los reptiles. Aquí vemos de que Dios, cuando nos hace no solamente a su imagen y semejanza, sino que nos da la capacidad de ejercer sobre todo lo que Él creó. Eso es también parte de su plan. Cuando nosotros nacemos de nuevo, el Señor Jesucristo viene y nos devuelve esa autoridad, nos da ese poder que Adán perdió por consecuencia de unas malas decisiones, por seguir sus propios pensamientos y por cambiar el propósito que el Señor le había establecido aquí en la tierra. Es por ello de que nosotros debemos de cuidarnos, que cuando ya estamos en Cristo Jesús, debemos de cuidar nuestro corazón de no dejarnos guiar por cosas del mundo, por pensamientos, por razonamientos. ¿Por qué? Porque eso va a venir y nos va a alejar, nos va a apartar de ese plan glorioso que el Señor tiene. Efesios viene y dice de que el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos de Él. Y aquí en Génesis 1:26 ya el Señor establece hacernos, pero no solamente hacernos, sino darnos poder, darnos autoridad, porque nos hizo conforme a su imagen, conforme a esa semejanza gloriosa que el Señor tiene para con nuestras vidas. ¿Qué quiere decir eso? Que el propósito de Dios para el ser humano es de que sea semejante a Cristo, que tenga la capacidad de gobernar sobre toda la creación, pero no de imponer su juicio, no de imponer su mentalidad o razonamiento, sino lo que el Señor ha establecido que debe de hacerse. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que tener su mente, tenemos que tener su corazón, y por sobre todas las cosas debemos de tener su naturaleza, su carácter. Nuevamente les leo aquí: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Aquí el Señor, el propósito por el cual hace el hombre es para darle de su naturaleza, de una capacidad bondadosa,
una capacidad misericordiosa, una capacidad de amor, una capacidad de poder cuidar como el Señor nos cuida a toda su naturaleza. A partir de ahí nosotros vemos de que el Señor tiene grandes planes gloriosos para nosotros. No son planes egoístas, sino lo que Él desea es de que seamos como el Señor estableció en su corazón que debíamos de ser. Cuando nosotros leemos en el versículo 28, dice de Génesis 1, luego Dios los bendijo y les dijo, tengan muchos hijos para que llenen toda la tierra y la administren. Ustedes dominarán a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que hay en la tierra. Nuevamente podemos leer de que el propósito de Dios es de que se administre correctamente toda su creación, de que se cuide de ella. ¿Con qué propósito? Para que se pueda manifestar el poder glorioso de Él. Dios en su corazón lo que anhela es de que nosotros expresemos esa naturaleza divina. ¿Cómo la vamos a expresar? Bueno, a través de Jesucristo. Porque si nosotros regresamos a Efesios, el primer texto que estábamos leyendo, exactamente en el verso 4 dice, desde antes que formara el mundo, Dios nos escogió para que fuéramos suyos a través de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? El propósito eterno que el Señor estableció para todo ser humano se va a manifestar y se va a cumplir cuando nosotros tengamos a Cristo en nuestro corazón. Cuando sea Cristo el Señor de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Cristo vino aquí a la tierra y estableció un modelo, la naturaleza de Dios, de una manera palpable, de una manera vívida, de tal manera de que no son mitos, no son cuentos, no son historias, no son leyendas de que, sí, se puede llegar a ser como Dios. Bueno, hay una idea de cómo poder acercarse a Dios. No, el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra como ser humano. ¿Para qué? Para poder establecer de que como hombres tenemos la capacidad, no solamente de vivir conforme a la naturaleza de Dios, sino expresarla en todo momento, sabiendo sobrellevar y vencer cualquier prueba y tentación que se nos presente en el camino. Pero eso va a ser debido a ¿qué? Debido a que Cristo es el que va a gobernar nuestra vida, debido a que el Señor es el que nos va a guiar en todo nuestro sentido de vivir. Por ello es de que nosotros leemos en 2 Corintios 5:17 que si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, dice. En Cristo Jesús todas las cosas son nuevas. Quiere decir de que la naturaleza pecaminosa que nosotros heredamos a causa de las malas decisiones de Adán se queda atrás y nosotros recobramos el plan original del Señor. Regresamos al propósito, el cual es ser su imagen, tener su naturaleza. ¿Pero a causa de qué? A causa de que ahora vivimos por Cristo y para Cristo. Es sorprendente cómo es el amor de Dios sobre nuestras vidas, porque a pesar de que Él sabía muy bien de que íbamos a fallar, se determinó de que Jesucristo iba a reconciliarnos y nos iba a acercar a Él. Por ello es muy importante que nosotros entendamos el plan de Dios para nuestras vidas y el propósito que el Señor tiene para con nosotros. Esta tarde vamos a estar estudiando acerca de lo que el Señor tenía planificado para el ser humano. Por eso vamos a seguir en Romanos 8 y en el verso 29. Dice, a quienes Dios conoció de antemano, los destinó desde un principio para que sean como su Hijo, para que Él sea el mayor entre muchos hermanos. Cuando Dios viene y diseña al hombre, lo hace con el propósito de que sea no solamente a su imagen, sino de que sea lo superior de su creación. Por eso es de que lo pone de cabeza sobre la creación, para que lo administre. Le da el señorío, le da el poder para que gobierne toda la creación, a causa de que tenía la semejanza. Por eso dice aquí de que nos destinó desde un principio para que seamos como Jesucristo. De tal manera que nosotros
tenemos la capacidad de poder tener la naturaleza divina, porque para ello fue que el Señor nos diseñó. No podemos venir y confundir lo que la gente dice fuera del reino de Dios, que nosotros nacimos aquí para poder hacer las cosas como podemos, o de que venimos aquí al mundo para sufrir y buscar nuestra propia felicidad. Eso se llama humanismo. Eso es todo contrario a la naturaleza que el Señor tiene para los hijos de Dios. Debemos de entender de que Satanás pues es padre de toda mentira, y él siempre va a estar creando mentiras y argumentos para que nosotros no nos mantengamos en ese propósito que el Señor tiene para nuestras vidas. Por ello es muy importante de que mantengamos una búsqueda y una relación con el Señor, para que siempre, en todo momento, seamos como Él tiene preparado para nuestras vidas. Nuevamente les repito que en Jesucristo nosotros tenemos ese propósito. El verso 28 siempre de Romanos 8 dice: además sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Él nos ha llamado de acuerdo con su propósito. Nuevamente vemos aquí de que el Señor nos llama para que seamos conforme al propósito que Él estableció para nuestras vidas. Entonces, regresando al texto que les decía de 2 Corintios 5:17, cuando ya estamos en Cristo, el propósito antiguo que nosotros teníamos, nuestras metas y anhelos personales quedan atrás. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos nuevas criaturas en Cristo, y a causa de ello regresamos al propósito original por el cual nosotros nacimos aquí en la tierra. Eso no quiere decir de que vamos a dejar todo lo que nosotros tenemos por causa de que el Señor ahora por fuerza quiere que tengamos el propósito. No, entonces estamos entendiendo mal. Cuando nosotros amamos al Señor, cuando nosotros reconocemos de que Él es el que nos ha dado la vida y que Jesucristo es nuestro Señor, damos por entendido de que confiamos plenamente en lo que Él tiene establecido para nuestras vidas, y no va a haber ninguna duda, ningún temor de lo que Él tiene preparado para con nosotros. ¿Qué quiere decir eso? De que Él va a ser el número uno en mi corazón, en mi mente y en todo lo que yo soy. Por lo tanto, mis sueños, mis metas, mis anhelos, mis propósitos, aún mis razones quedan atrás. ¿Por qué? Porque son argumentos heredados por una naturaleza caída que no entendía realmente lo que Dios tenía para con nosotros. Sin embargo, ahora que ya nacimos de nuevo en Jesucristo, ¿qué sucede? Nosotros tenemos la mentalidad de comprender más allá de lo que un hombre natural puede comprender, porque el Espíritu Santo ahora está en nuestras vidas y podemos ver claramente lo que Dios tiene para con nosotros. Por ello dice aquí de que todas las cosas que nos sucedan nos va a hacer para nuestro bien. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Entendemos de que el Señor va a permitir que sucedan cosas en nuestras vidas para forjar nuestro carácter, para que cada día nos acerquemos más a la naturaleza de Cristo, de tal manera de que podamos tener ese propósito glorioso en nuestras vidas, pero también expresarlo, manifestarlo, llevarlo a cabo. Cuando Jesucristo viene aquí a la tierra, lo hace ¿por qué? Porque Él tenía un propósito establecido antes de la fundación del mundo, el venir y redimir al hombre de sus malos actos, reconciliarnos con Dios a causa de habernos separados con Él. Por ello es muy importante que nosotros entendamos qué es lo que el Señor quiere para con nuestras vidas. Y para ello tenemos que venir y en todo momento buscar su palabra, acercarnos más a Él. ¿Para qué? Para que Él sea el que gobierne nuestro corazón, nuestra mente, y sea Él el primero que sepa las decisiones que nosotros vayamos a tomar. Bueno, nuestras decisiones van a ser tomadas ya no solamente en criterio personal, sino basado a lo que la palabra nos manda, a lo que nos enseña. Eso es vivir conforme a su propósito, porque nosotros vamos a establecernos en una conducta donde primero le voy a consultar al Señor si es su voluntad, y si es su voluntad, pues entonces voy a llevar a cabo lo que yo quiero hacer. Pero ese quiero hacer va a ser basado conforme al consentimiento de Dios.
y no porque yo realmente lo voy a hacer porque quiera. Hay un dicho que se dice, es mejor pedir perdón que permiso. Eso es un razonamiento humano. ¿Por qué? Porque estamos imponiendo nuestro propósito y queremos de que el Señor bendiga ese propósito. Eso es antibíblico, porque lo primero que yo debo entender es de que debo acercarme a Dios y decirle, Padre, tengo estos planes. Señor, quiero hacer estos negocios. Quiero estudiar esto. O quiero viajar a tal lugar. Si el Señor lo acepta, pues entonces puedo dar marcha adelante a lo que le dispuse. Pero sin embargo, si el Señor me dice no, entonces yo debo de tener paz en mi corazón, confiando de que Él tiene un propósito mayor a los planes que yo había tenido. Eso es muy importante que nosotros debemos de tener dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque Él ya nos destinó para algo más glorioso de lo que nosotros podemos ser, de lo que nosotros podemos vivir, de lo que nosotros podemos llevar a realizar. Vemos que el apóstol Pablo le escribe a los romanos de que ya su manera de vivir ya no debe estar basado conforme a sus propósitos personales. La iglesia de Roma lo que tenía es de que buscaba al Señor, pero conforme a su propósito, al propósito de ellos mismos, no al propósito de Dios. Y por consecuencia de ello es que viene el apóstol Pablo y los corrige para que entiendan de que ellos fueron llamados para un propósito mayor y glorioso que el de ellos mismos. Nosotros también, como hijos de Dios, tenemos propósitos personales, pero esos propósitos quedan relegados a causa de lo glorioso y poderoso que es el Señor y conforme a lo que Él se ha determinado a hacer en nuestras vidas. La Biblia dice de que los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos, pero es debido a ¿qué? Debido a que muchas veces nosotros queremos nada más de que Él bendiga nuestras acciones, nuestras metas y planes. Pero no es así lo que el Señor viene. Él ya estableció un propósito para nosotros, y para que el propósito que nosotros tenemos se alinee al propósito de Él, debemos de buscarlo claramente en las Escrituras, de tal manera de que ese propósito personal ya no se vuelva en un propósito personal, sino que sea un propósito de acuerdo a lo que Dios quiere para con nosotros. De tal manera que vamos a poder llegar a ser grandes siervos de Dios, grandes siervas de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a hacerlo conforme a lo que el Señor se determinó, conforme a lo que Él se estableció. Regresando a Efesios, en el capítulo 1 y verso 3, dice de que nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual porque pertenecemos a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? De que ya el Señor, antes de que fuéramos creados aquí en la tierra, Él ya nos había bendecido. Quiere decir eso de que Él ya había establecido una bendición para nuestras vidas, de acuerdo a su propósito y de acuerdo al plan que tiene para con nosotros. Por ello es de que es imperativo que nosotros en todo momento siempre busquemos la manera de conocer más el plan de Dios para nuestras vidas, para poder venir y tomar esas bendiciones que el Señor ha prometido para nosotros sus siervos. No solamente es de venir y decir, Señor, bendíceme, guárdame, protégeme. No, es de entender su corazón plenamente, porque Él, antes de que naciéramos, Él ya había destinado qué bendición era para cada uno de nosotros. Y no son bendiciones pequeñas, son bendiciones grandes. Pero ¿cómo esas bendiciones se van a manifestar? En el verso 4 nosotros lo vamos a entender, porque dice, desde antes que formara el mundo, Dios nos escogió para que fuéramos suyos a través de Cristo, y resolvió hacernos santos y sin falta ante su presencia. La versión Reina Valera del 60, siempre en el mismo pasaje, nosotros dice que lee, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuál es el propósito del hombre aquí en la tierra entonces? Ser santo y sin mancha delante de Dios. ¿Cómo es que nosotros vamos a entender el propósito del Señor? Porque nos vamos a mantener en esa santidad que Él nos ha llamado.
Vamos a mantenernos siempre limpios de nuestro corazón, limpios de nuestra mente. Y eso implica que nosotros seamos de todo corazón para Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que nazcamos de nuevo. Es importante, y esta palabra la van a estar escuchando en estos discipulados que vamos a tener. Es importante nacer de nuevo para poder conocer el propósito de Dios. Si yo no he nacido de nuevo, yo no tengo la capacidad de comprender el plan de Dios para mi vida. Porque si yo no he nacido de nuevo, yo siempre voy a razonar, siempre voy a cuestionar lo que Dios quiere para con mi vida. Ese es el problema que tiene la iglesia de este siglo, de que hay muchos miembros, y hablo de miembros y no de discípulos o hijos de Dios, porque son personas simpatizantes al Evangelio, que se acercan a Dios para que el Señor les bendiga, para que el Señor venga y les respalde el propósito que ellos tienen personalmente. Pero sin embargo, cuando el Señor viene y les manda que deben de vivir conforme al propósito de Él, empiezan a preguntarse: pero ¿y por qué es que Dios quiere eso para mi vida? ¿Por qué es que el Señor viene y está permitiendo de que me suceda esto? Es porque no ha entendido de que primero debe de nacer de nuevo y debe de someterse al gobierno al 100% del reino de Dios. Y hablo del 100% porque muchas veces aún nosotros como ciudadanos de nuestros países no somos ciudadanos al 100%, porque no cumplimos por pagar nuestros impuestos, no respetamos las leyes que se hay. Un ejemplo sencillo: vemos un semáforo en rojo pero no viene nadie, lo pasamos. Es que llevo prisa. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy quebrantando la ley de tránsito de mi país. Lo mismo sucede cuando yo estoy dentro del reino de Dios y no he nacido correctamente, es decir, no he nacido de nuevo. Yo vengo y voy a cuestionar lo que el Señor me manda a hacer, lo que el Señor me mande a dejar, a abandonar a causa de su nombre, y voy a siempre razonar: pero ¿y por qué es que el Señor quiere que deje esto? El Señor no sabe tanto lo que me ha costado. Déjeme decirle, amado, amada hermana, de que el Señor conoce nuestro corazón, porque antes de que nosotros estuviéramos aquí en la tierra, Él ya nos conocía, Él ya sabía qué era lo que íbamos a hacer. Inclusive lo que está sucediendo en este momento, en esta transmisión, Él ya lo había establecido, Él ya lo había determinado. Por ello es que yo no puedo venir y cuestionar lo que el Señor tiene para mi vida o para su vida, porque Él ya lo estableció, ya lo predeterminó en su propósito eterno. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Pero como les repito, es muy importante que entendamos que primero hay que nacer de nuevo. Eso nosotros lo leemos en Juan. Viene el Señor Jesús y Él entendía muy bien su propósito. El verso 31 dice: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Aquí el Maestro, el Señor Jesucristo, viene y nos hace ver de que nosotros tenemos algo que va más allá aún de las prioridades personales: el hacer la voluntad de Dios. Pero para hacer esa voluntad y para entenderla, es importante que yo nazca de nuevo. Es importante de que yo venga y renuncie a la vana manera de vivir que heredé de mis padres, a la manera de pensar que las personas me enseñaron. La educación empieza en la casa. ¿Qué me enseñaron mis padres? Luego continúa en la escuela. ¿Qué me formaron mis maestros?
Luego, de acuerdo a la relación social que tengo con las demás personas, vienen y van alimentando mi vida, mi carácter, mi manera de pensar. Pero eso es basado ¿a qué? Basado a humanismo, basado a razonamientos, a experiencias humanas. Cuando yo nazco de nuevo, yo entiendo que todo eso que yo he vivido ya no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque hay algo superior, hay algo más maravilloso y glorioso, el cual es el propósito de Dios. Y ese propósito de Dios se hace en nuestro corazón de tal manera de que entra en nosotros una pasión, un deseo de búsqueda, de acercamiento a Dios. Y eso no lo puedo venir yo e imponer a ustedes, ni tampoco pueden ustedes venir y forzar a que yo lo haga. No, aquí vemos de que Jesús dice en el versículo 34 de Juan 4, Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Por qué es que usted y yo nos alimentamos? Porque nuestro cuerpo tiene esa necesidad. Nuestro cerebro está programado ¿para qué? Para ordenarle al sistema digestivo para que se alimente, y de tal manera ese alimento se convierta en energía, en nutrientes, en proteínas que van a fortalecer nuestro cuerpo, que van a hacer que todos los demás órganos funcionen. Por lo tanto, es algo natural en nosotros. De la misma manera, cuando nosotros nacemos de nuevo y vivimos conforme al propósito de Dios, la voluntad de Dios va a ser así, natural para nosotros. Ya no vamos a preguntar: Señor, ¿qué quieres que haga? O Señor, ¿cómo puedo yo venir y acercar a esas personas para tu reino? Ya no voy a hacer esas clases de preguntas. ¿Por qué? Porque la misma voluntad de Él va a estar en nosotros y vamos a hacerlo de una manera natural. No vamos a tener miedo de hablarle de la palabra de Dios a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, porque dentro de nosotros va a estar esa necesidad, ese deseo. Así como tenemos esa necesidad de comer, de alimentarnos y de nutrirnos, así vamos a tener esa necesidad de cumplir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ya es parte de nosotros, ya es algo natural, pero por consecuencia de que ahora estamos en Él y somos para Él. De eso se trata, es que estar en el reino de Dios. De eso se trata cuando nosotros somos hijos de Dios, porque vamos a venir y vamos a poner en primer lugar los deseos de Él. Entonces vemos aquí de que la voluntad de Jesucristo, ¿cuál era? Hacer la voluntad de Dios. ¿Y quién es nuestro modelo aquí en la tierra? Jesucristo. ¿Quién es el que estableció un modelo de vida basado de acuerdo al propósito de Dios? Jesucristo. Entonces, ¿a quién nosotros debemos de imitar? A Jesucristo. Yo debo de imitar a Jesucristo para que mi voluntad y mi propósito sea conforme a lo que el Señor estableció en su palabra. Ustedes también deben de hacer exactamente lo mismo. Deben de tener la voluntad y el propósito que el Señor estableció en la palabra. ¿Y cómo vamos a entender ese propósito? ¿Cómo vamos a vivir en esa voluntad? Porque vamos a vivir conforme a su palabra. ¿Cuántas veces nosotros nos tomamos un descanso y bebemos un refresco? Comemos un pastelito, tomamos un café. Estoy hablando aparte de los tiempos de comida, desayuno, almuerzo y cena. Vemos a un amigo, te invito a reflexionar. Ese tiempo que nosotros utilizamos para esa clase de relación, ya sea para descanso personal o para relacionarnos con otras personas, también debe de estar basado en acercarnos a Dios. Así como nos tomamos ese tiempo, así también debemos de acercarnos a la palabra de Dios. Venir y tomar la Biblia y empezarla a leer, a estudiarla, pero de tal manera de que la tomemos como cuando estamos disfrutando un café, cuando estamos disfrutando un refresco,
no sé de qué marca o el gusto de cada uno. O que estemos comiendo algún postre o helado que nos guste. De esa misma manera tenemos que disfrutar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos va a servir de refrigerio. Nos va a servir para que nuestra vida sea edificada, sea restaurada. Y poco a poco conozcamos el propósito que el Señor tiene para con nuestras vidas. Pero no solamente leer la palabra, también tomarse el tiempo de acercarse a Dios en oración. Debemos de entender y conocer claramente de que oración no es repetir las palabras que oímos de otros. Pero es que yo qué le voy a decir a Dios, pues usted. Simplemente, así como estamos conversando, como estamos siendo discipulados en este momento, bueno, yo estoy comunicándoles la palabra del Señor. Así ustedes pueden hablar con Dios. Pero así como usted se sienta con una persona a hablarle, a compartirle, a mencionar temas acerca de la situación que está pasando o alguna circunstancia familiar, de esa misma manera usted se acerca a Dios. Nosotros leemos en la Biblia que dice que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces nosotros tenemos que creer que el Señor nos está escuchando. Si yo ya soy hijo de Dios, yo tengo la fe y la determinación de que el Señor va a escucharme en cualquier momento. Y a diferencia de nosotros como personas que debemos de dormir, el Señor está las 24 horas, los 365 días del año, atento a lo que nosotros hablemos. No es igual a que yo venga y le llame a las 2 de la mañana. Usted está durmiendo. Va a decir, ¿quién me está llamando a esta hora? ¿Cómo es posible que vayan a interrumpir mi descanso? Definitivamente ve mi número y lo conoce, me va a contestar. Tal vez solo por educación. O simplemente, yo tengo sueño, no voy a contestarle a nadie. Dios no es así. Dios está atento a lo que nosotros queremos hablarle, queremos compartirle. Pero ya hemos confundido que el propósito de Dios es como cuando nosotros vamos a algún restaurante de comida rápida y ahí hay un menú, quiero esto, quiero lo otro y gracias. ¿Cuánto es? No, el propósito de Dios no se mueve de esa manera. No es de que lo vayamos a pedir. Para poder entenderlo y vivirlo, es necesario que nosotros vengamos y conozcamos al diseñador de ese propósito, al creador de nuestra vida, para que no solamente conozcamos su propósito, sino que también nosotros nos conozcamos y lleguemos a entender nuestras capacidades y también nuestras limitaciones. Cuando usted viene y se acerca a Dios de esa manera, el Señor no le echa fuera. La Biblia dice de que todo el que llega a Él no le echa fuera. Al contrario, se acerca más a Él, le enseña y le muestra. Porque eso es lo que Él tiene preparado para sus hijos. Lo que el mundo anhela conocer, los misterios gloriosos que el Señor ha tenido desde antes de la fundación del mundo. Eso lo tiene para nosotros. Y a través de esa búsqueda, nosotros vamos a venir y vamos a comprender su corazón. Y entonces vamos a botar todo razonamiento. Vamos a botar toda justificación. Y vamos a entender de que todo lo que Él tiene para con nuestras vidas es mucho más allá. Pero para ello es importante que nos acerquemos a Él. Siempre hablando de la oración no es solamente el estar hablando y hablando y hablando, así como yo estoy en este momento. Yo le estoy transmitiendo la palabra del Señor, pero sin embargo, por cuanto yo le estoy trasladando esta palabra a través de este medio de internet, usted no puede venir y puede contestarme, o puede responderme alguna pregunta que yo le pueda hacer. Yo solamente estoy trasladando y usted está escuchando. Y espero esté anotando también
lo que el Señor tiene para su vida. Y muchas veces sucede eso cuando nosotros oramos. Empezamos nosotros a decirle al Señor esto, lo otro, a contarle nuestra vida, a darle nuestras necesidades, a solicitar peticiones, y cuando terminamos, amén, y a dormir o a hacer lo que tenemos que hacer. Sin embargo, no tomamos un momento para escuchar su voz. No damos un tiempo para que Él venga y responda o nos dé una palabra de lo que nosotros le estamos hablando, de lo que nosotros estamos trasladando. Por eso es que les digo de que la oración no solamente se trata de estar repitiendo palabras, no, es una conversación con Dios, es hablar con Dios. Y cuando hablamos de hablar, es de que tanto usted como Dios se van a comunicar. Por ello es muy importante que usted entienda de que crea que Él le está escuchando. Porque si usted cree que le está escuchando, también va a tener la capacidad de creer que le va a responder. Y entonces va a poder ver y entender lo que el Señor quiere para con su vida. Cuando nosotros entendemos eso, hermanos, nosotros nos acercamos más al Señor. Y al acercarnos más al Señor, vamos a poder entender de que el propósito que Él tiene para nuestras vidas no son propósitos egoístas. No son propósitos que vayan a perjudicar nuestra vida. No son propósitos que vayan a afectar lo que somos en realidad, sino al contrario. Vamos a poder ir creciendo no solamente espiritualmente, sino también físicamente, monetariamente, en bienes. Pero ¿por consecuencia de qué? Por consecuencia de que vamos a ir basar nuestra vida a lo que Él quiere y no en lo que nosotros queremos. En estas primeras lecciones que vamos a estar viendo de este discipulado, vamos a estar entendiendo acerca del plan y propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Así que es importante de que usted se mantenga al día y no descuide ninguna lección para no perder lo que el Señor tiene para su vida. Qué bendición que el Señor nos ha dado la tecnología para poder venir y transmitir lo que el Señor tiene para con nosotros. Y damos gracias a Dios porque Él nos ha provisto para que podamos venir y darles de esa palabra que es necesaria que ustedes reciban. Y no solamente la pueden escuchar hoy, pueden estarla repitiendo y repasando. Y así las demás lecciones que vayan a estar recibiendo también, para que no se pierdan nada de lo que el Señor tiene para con nosotros. Amén. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y deseo de que el propósito que el Señor tiene para con sus vidas pueda manifestarse. De tal manera que usted vea que el Dios que nosotros tenemos no solamente es un Dios histórico, sino que es un Dios de verdad, un Dios de poder, hacedor de maravillas y prodigios. Dios les bendiga.